El tema de problemas del embarazo y el parto. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan, doctora? ¿Cuáles son los más comunes que se presentan en las mujeres embarazadas? Bueno, tenemos que indicar que el embarazo en sí no es una enfermedad, son simplemente cambios fisiológicos que ocurren en toda mujer en etapa de gestación. Podemos indicar también que en el primer trimestre del embarazo las complicaciones más comunes son la hiperemesis gravídica o comúnmente llamados los vómitos muy frecuentes, ¿no? E intensos. También tenemos la famosa amenaza de aborto, que es otra complicación o problema muy común. Y a veces también tenemos los embarazos ectópicos, que mayormente se presentan de 1 en cada 50 embarazos. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes. Bienvenido a Tu Amigo Sisol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta? Mire, quería una recomendación de la doctora. Lo que pasa es que yo hace más o menos 6 meses estoy tratando de quedar embarazada y no puedo. Yo me he hecho el diagnóstico de la prolactina. He pasado por un tratamiento de 40 días con unas pastillas que supuestamente van a eliminar todo lo que tengo en los ovarios, ¿no? Pero nada, ya pasaron 2 meses y nada. Entonces quería saber si la doctora me puede dar una sugerencia, dónde puedo ir, qué es lo que debo de hacer. Okay. Gracias por tu consulta. Adelante, doctora. A ver, ¿qué edad tienes, por favor? 28. 28. ¿Tienes hijos? No. No tienes hijos. ¿Nunca te has embarazado? No, nunca. Ok. Mira, el tema de poliquistosis ovárica, que probablemente lo estás tratando con un tipo de píldoras hormonales, tiene que ser seguido con un médico especialista. Probablemente te ha recetado un ginecólogo, un tratamiento hormonal. Hay que hacer seguimiento, ya, constante. Ver que la poliquistosis en sí no es impedimento de embarazo. La prolactina probablemente sí. Entonces hay que hacer todo un estudio hormonal de cómo te encuentras tú fisiológicamente para poder nosotros querer un embarazo. Ahora, si no hay otro tema de fondo que te esté impidiendo embarazarte, entonces simplemente hay que regular ese tema hormonal. Tendrías que pasar por ginecología y si ya no hay respuesta alguna, ojo, ya tendrías que pasar por infertilidad. ¿Estamos? Ahora, en sí hay que hacer seguimiento de la poliquistosis y la prolactina, pues porque eso sí puede impedirte, sobre todo la prolactina elevada te puede impedir embarazarte, ¿ok? Entonces recomendamos que vaya al ginecólogo. En Sisol existen varios ginecólogos. El tema de los quistes es también bastante frecuente para las mujeres que quieren quedar embarazadas. Y eso es un problema constante que se está dando. Por la edad, ¿no? Por la edad de ella. 28 años. Sí, pues está siendo ya mucho más fuerte el tema en ella. Si fuera más joven, probablemente eso se elimina rápido. Pero ya está sobre los 28, no tiene hijos y sí se le está haciendo muy intenso. Entonces acá es un tema más hormonal, ¿no? Volvemos al tema del embarazo. ¿A qué edad es recomendable quedar embarazada? Sí, a veces nosotros indicamos que el embarazo pues tendría que ser en una mujer que esté fisiológicamente ya madura, psicológicamente también. A partir de los 25, 24 años hacia arriba es una etapa mucho mejor, evitando las complicaciones de una paciente muy joven y tampoco de una edad muy avanzada, ¿no? 25 años para arriba, ya hasta los 35, 38 años, es una etapa óptima para el embarazo. Porque luego las complicaciones ya vienen, pues, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se tiene que preparar el cuerpo para quedar embarazada? Sí, nosotros ya indicamos mucho en la etapa preconcepcional que debe haber una preparación de 1 año antes, ¿no? O sea, quiero embarazar, así como me preparo para un tipo eventual, también me preparo para el embarazo, ¿no? Capaz tomando mi ácido fólico, haciéndome un chequeo constante y completo a nivel ginecológico y también general, ¿no? Para ver cómo están mis hormonas, el ovario, el útero, una ecografía y una buena alimentación. También tengo que ver qué tipo de paciente soy, ¿no? No soy fumadora, no tengo alguna enfermedad ya prácticamente que la tenga el consumo del alcohol. Claro, ¿no? El fumar también se ha visto que repercute mucho en el peso del recién nacido, en el parto prematuro, etcétera, ¿no? ¿Cuándo hablamos de un embarazo de alto riesgo? Ok. El embarazo de alto riesgo está considerado mayormente cuando ya la paciente suma varios factores del riesgo, ¿no? La edad está considerándose como factor de alto riesgo, pero ojo que también conocemos a pacientes que tienen edad, por ejemplo, 30, 28 años, que a veces también tienen muchos problemas en el embarazo.
La edad es un factor de riesgo, sí, siempre considerable. A partir de los 40 ya el embarazo se hace mucho más pesado, por así decirlo, desde el punto de vista fisiológico. También si he tenido capaz cesáreas anteriores, es un embarazo ya complicado, capaz una tercera cesárea, ojo, hay que estar observando mucho a la paciente. Capaz si he tenido pacientes con problemas de hipertensión, diabetes o alguna patología muy intensa de más embarazos, ¿no? O a veces también cuando es primeriza, ¿no? Añosa, nosotros le llamamos a partir de los 45 años, es un embarazo, ojo, considerado de alto riesgo, ¿no? Todavía, ¿hasta qué edad puede concebir la mujer? Mientras que siga menstruando, la mujer puede concebir. Puede seguir concibiendo, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cuáles son las repercusiones posteriores en una jovencita, por ejemplo? Y después pasamos al tema de las que tienen más de 45 años. ¿Cuáles son las desventajas en este tema del embarazo adolescente? ¿Qué se puede presentar? ¿Cuáles son los riesgos que ellas pueden correr? En las adolescentes mayormente hay a veces el tema de la anemia, porque se alimentan mal. También hay a veces el parto prematuro, ¿no? El retardo de crecimiento del feto, bebés muy pequeños. A veces tenemos también la hipertensión, ¿no? La famosa eclampsia o preeclampsia en el embarazo, que es la presión elevada, ¿no? Son las más comunes en las jovencitas, ¿no? Y esa preeclampsia o presión elevada que usted ahora define, ¿qué daño le puede causar a ella y al feto? Bueno, indudablemente a la mamá le va a causar por el sí. Altera la fisiología, el metabolismo de la mujer, de la mamá, entonces va a comenzar a tener convulsiones la paciente, la presión elevada, las proteínas en la orina, le genera una serie de trastornos de etapa metabólica de la mujer, lo que hace de que tenemos que terminar con el embarazo, ¿no? En el niño, bajo peso o un parto prematuro, ¿no? Que es lo más común. Entonces, la presión elevada induce también al aborto. O sea, se viene el niño. Sí, pero ojo, que el aborto lo consideramos hasta las 20 semanas. Si ya el embarazo pasó las 20, ya no es aborto. Ya estamos hablando de un parto prematuro o pretérmino, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Dependiendo de la etapa de embarazo, ojo, en que se encuentre la mujer, ¿ya? O sea, la chica de 16 años, está con un embarazo de 32 semanas, 33 semanas, se le sube la presión, por ejemplo, ya estamos dentro de las patologías, ¿no? Estamos con la preeclampsia, estamos con el parto prematuro, ya son 2. Y el embarazo de alto riesgo en las mujeres ya añosas, como usted comentó, sí, las que pasan los 40 años. Sí, mayormente a partir de los 40, 42 años hacia arriba, ya es un embarazo también de alto riesgo por la edad, por el tema también de la hipertensión, ¿no? Por el tema a veces de que también manifiestan su diabetes en el embarazo gestacional, no siendo diabéticas, ojo, pueden manifestarlo, por el tema el retardo de crecimiento intrauterino o también la ruptura prematura de membranas, que también es otra patología muy común, ¿no? Los vómitos. ¿Y por qué se producen los vómitos? ¿Por qué se produce la náusea? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Cuando nos embarazamos, indudablemente en la fecundación comienza a producirse el desarrollo del huevito, ¿no? El niño comienza a crecer. Existe una hormona que se llama la hormona del HCG. Es una hormona que indudablemente va a comenzar a formar la futura placenta, y esta hormona, al comenzar a activarse en nuestro cuerpo, ojo, a base de progesterona y otras hormonas más, hacen de que nuestro cuerpo indudablemente comience a tener una reacción. Es como yo estuviera tomando un poco más de lo que yo ya tengo para formar ese bebé, pero mi cuerpo lo está haciendo solo. Al producirse ese aumento de la hormona en mi sangre, la paciente comienza a tener esos vómitos, ¿no? Tenemos otra llamada. Aló, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas Quiero hacer tardes. una consulta. Sí, adelante con su consulta. Gracias por llamar. Tengo 6 meses de embarazo y resulta que tengo la barriga muy chiquita y todas las personas me dicen que para los meses que yo tengo es demasiado pequeño, y yo quisiera saber si ese es un riesgo al momento de cuando nazca el bebé. Sí, no, sí es verdad, ¿no? Sí. ¿Te estás contando el embarazo? Ya cortó. Bueno, lo primero que tendremos que saber es, pues, ¿no? Un poco el historial de la paciente, si se controla el embarazo o no, que es importante, ¿no? Eso sí, indudablemente. El retardo de crecimiento intrauterino lo tenemos que descartar de acuerdo al control del embarazo y por ecografías. Ahora, indudablemente que a veces hay barrigas muy pequeñas, pero que están acorde con el tiempo de embarazo o edad gestacional. Como también hay barrigas muy grandes que llaman la atención. Entonces, a veces hay niños muy grandes porque también, pues, los papás son altos, ¿no? La parte genética también influye bastante, ¿no? Como también hay barrigas muy pequeñas que no indican retardo, ¿no? Pero todo esto es con control prenatal y ecografías.
Con los dos parámetros nos podemos decir si estamos frente a un retardo o no. En el tema también pierden peso en esos primeros meses de embarazo. Sí, ¿Se pierde peso? ¿Cuánto de peso se pierde? Aproximadamente entre 2 a 4 kilos se diga perder por las náuseas, por no comer nada. Hasta los olores, ¿no? Los olores no aguantan el olor al ajos, alguna, los aderezos, el pollo a la brasa. He escuchado muchas pacientes que, doctora, me encantaba el pollo a la brasa, estoy embarazada, no puedo oler nada, no puedo comer. Entonces ya te va a pasar, le dio paciencia, ya te va a pasar, ¿no? Y pierden peso, claro, y ¿no? pierden peso porque no están comiendo bien. Doctora Pilar Espinosa, para que dé sus recomendaciones finales a las personas que ahorita se encuentran embarazadas, ¿no? Y las recomendaciones que le daría a usted. Bueno, sí, las recomendaciones serían acudir a su control prenatal, ¿no? Cuando ya tienen ausencia de menstruación, sospecha que están embarazadas, acudir inmediatamente a su control prenatal. También lo importante es una buena alimentación durante la etapa de embarazo, los cuidados necesarios, ¿ya? El conteo ecográfico y chequeo ecográfico que lo hacemos dentro del control prenatal, la psicoprofilaxis obstétrica o preparación para el parto, ¿no? También lo consideramos como una etapa preventiva para poder preparar a la mujer que está esperando un bebé, sobre todo las primerizas, ¿ya? Y lo más importante es el perfil también durante el embarazo, que es un chequeo de análisis de sangre, orina, ecografías. Todo esto lo realizamos en el control prenatal. Doctora, ¿dónde está atendiendo? Yo me encuentro en Sisol Caraballo, en la urbanización Santa Isabel, al costado del Estadio Municipal de Caraballo, todos los días de 2 a 8 de la noche, ¿ya? Muchas gracias, doctora Pilar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Estamos en vivo acá en Tu Amigo Sisol. Ahora nos encontramos con el optómetra Julián Huilta, con quien vamos a conversar sobre los problemas de visión y que puede perjudicar el rendimiento escolar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor Julián. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? En primer lugar, saludarle a ustedes y a todos los personales que trabajan en este programa Radio Comas, que enfoca a nivel de todo nuestro distrito en el Cono Norte, ¿verdad? Doctor, sí. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la visión y cómo pueden afectar esto el rendimiento escolar, ¿no? Ahora que ya se acerca la época de escolar, ¿no? Y que próximamente en marzo ya están ingresando los chicos al colegio. Claro. Lo que pasa es que primero vamos a hablar qué cosa es una ametropía ocular. La ametropía ocular es un trastorno se presenta que una metropía. Presenta, exactamente, claro que sí, en la distancia del ojo humano, ¿verdad? Entonces, dentro de ese ametropías oculares tenemos 4 aspectos fundamentales, ¿cuáles son? El astigmatismo, la hipermetropía y miopía, ¿no? Entonces, definitivamente, estas 3 trastornos va a ocasionar un problema a los pacientes pediátricos, en este caso, en la conducción de sus clases en el colegio. Por eso es muy fundamental que todos los padres de familia deben de llevar a los niños o a los pacientes pediátricos a los hospitales de la Solidaridad para que puedan tomar su agudeza visual, de tal manera pues saber cómo están los pacientes pediátricos en esta situación. Claro, ¿y cómo más o menos definimos el tema de astigmatismo? ¿Qué es lo que le pasa a la vista del niño? Correcto. Cuando hablamos de un trastorno del astigmatismo, quiere decir que hay una distrofia en la córnea, ¿no? Porque debe ser una córnea esférica para poder hacer un enfoque a la distancia. Pero ¿qué sucede cuando hay un astigmatismo? Llegan 2 imágenes, ¿no es cierto?, que debe enfocar en la retina, pero en este caso no, sino que la imagen se forma delante de la retina en forma asimétrica y por ende de que va a haber pues una distorsión en la imagen, no va a haber un buen enfoque a la distancia. Vamos a cambiar borroso en las 2 vistas o en una sola vista, en un solo lógicamente ojo. En ambas partes, cuando el astigmatismo que tenga pues en los 2 ojos, entonces va a haber una visión borrosa. Y claro, y si es elevada, astigmatismo irregular, de hecho que puede haber un lagrimeo también, ardor y escozor. Así se presenta. ¿Y esto por qué se produce este astigmatismo? ¿Es que nace así o lo adquirimos en el tiempo? Puede ser adquirida como también puede ser hereditario, genético. Ya. ¿Y la miopía, cómo se manifiesta esta primero la miopía es una opacidad, ¿no es cierto?, a la distancia. Opaco. Claro, exacto. Entonces,
casi similar al astigmatismo, pero llega el imagen enfocada, no es una reflexión, pero tampoco no llega a la retina, sino que la imagen se coloca delante de la retina, por lo tanto va a ser una borrosea a la distancia y buena visión a la de cerca. O sea, el miope no ve a la distancia. Exacto, lejos. Y el astigmatismo no ve Una distorsión, cerca. claro. No, distorsión. Una distorsión, Claro, o sea, ve distorsión. pero borroso. Exacto. No ve a la distancia. Entonces, ¿y cómo se tratan astigmatismo o miopía? Yo puedo tener astigmatismo y miopía, puedes tener las dos cosas a la vez, ¿sí? ¿Se puede presentar? puede, claro, eso se representa con una miopía con astigmatismo compuesto. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿cómo se corrige? Bueno, a través de los lentes o lentes de contacto. Pero en este caso a los pacientes pediátricos, de todas maneras, de 8, 6, 9 años, tienen que usar sus lentes, porque no sería tan recomendable tampoco los lentes de contacto. Pero a partir de 10 años sí puede colocar, pero para eso hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Pero ¿por qué no pueden utilizar los lentes de contacto los menores? Lo que pasa es que cuando hablamos de 6 añitos, es un pequeño, muy pequeño. En todo caso, el padre de familia o padre en este caso tendrá que estar latente de ver el cuidado de la línea. Tú sabes que el lente de contacto va a estar colgado sobre la córnea, entonces pues tiene que tener mucho más cuidado, y a veces los niños no tienen la flexibilidad de cuidar, ¿no? Claro, se raspan los ojos, se soban controlar nada más. Y en el caso de la miopía, la misma forma, pero ¿qué sucede? De que si, digamos, este paciente pediátrico de 8 años, 9 años tiene una miopía -4, ¿no es cierto? Entonces lentes va a mantener y mantiene hasta los 18 años, luego puede hacer una cirugía refractiva cuando llega a 20 años o 21 años o 22 años. ¿se puede entonces operar la miopía? Definitivamente, cirugía refractiva, ¿no? Y el astigmatismo sí no se opera. No, también. También podemos operar, claro, pero ya cuando tienen 18 o más años. Enfermedades que usted comentó fue hipermetropía. ¿Esta cómo se manifiesta? Visión borrosa de lejos y como también para de cerca. Y dolor de cabeza puede presentarse. Entonces, cuando un niño, un jovencito, se queja de dolor de cabeza, necesariamente no tiene que ser algo que le esté ocurriendo en alguna parte del cuerpo, sino en la vista. En la vista, claro. Entonces, también es, como me dice usted, no ven ni de cerca ni de lejos. También, ¿no? Ahora hay que ver qué grado refractivo también tiene. Se supongo que un paciente tiene +1, -0,50, es bastante marcativo, ¿no? No es tan alto. Si hablamos un +4, -5, es prácticamente un paciente hipermétrope, astigmatismo compuesto elevado. Entonces ahí sí va a haber mucho más, va a presentarse mucho más síntomas. Y la hipertrofia, dígame, también se soluciona con lentes. No, lógicamente, claro, no tienen que usar sus anteojos. Doctor, hay también el tema del ojo perezoso, el ojo que no desarrolla. ¿Por qué se produce esto? ¿Y cómo se dan cuenta, cómo uno darse cuenta de este tema? Obviamente haciendo su examen de agudeza visual. ¿Cada cuánto tiempo tiene que hacerse los exámenes para descartar estas enfermedades? Yo diría 6 meses. Cada 6 meses. Para ver cómo trabaja cómo enfoca la visión a la distancia cada ojito, cómo está trabajando. Pues normalmente debe tener un paciente 20/20, pero si hablamos un ojo, su agudeza visual 20/25, 20/30 y el otro ojo 20/200, definitivamente es un ojo ambliope, ¿no? Ojo perezoso. Perezoso, claro, ¿no? Entonces, ¿qué mejor este caso? Evaluar 4 o 5 años y si puede mejorar su calidad de visión en este caso, pero si hablamos más allá es un poco difícil. Dinero, ¿no? Si es que tuviera dinero, exacto, ¿no? Exacto. ¿Y el ojo perezoso es operable? No, sí puede operar, pero va a quedar donde está su agudeza visual, o sea, no va a mejorar, no es que eso viene de nacimiento. Eso viene de nacimiento. No, obviamente que sí, porque... ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas de un ojo perezoso? ¿En el parto? ¿No fue un parto de alto riesgo? ¿Cuál fue? ¿Cuáles son las causas de un ojo perezoso? Es mayor parte eso va a provocar en lo que es bueno, el ojito llega, ¿no? La luz llega por la retina comanda por el nervio óptico, quiasma óptico y cuerpo geniculado, ¿no es cierto? Y la tiene que llegar a la parte occipital, ¿no? Área Bosman de 17, pero en estas partes células lo que no ha habido el desarrollo como debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño tiene 4 o 5 años y no lo ayude en nada, definitivamente va a quedar así. En este caso el ojo. ¿Cómo se da cuenta de que tiene un ojo perezoso? De repente los padres no se han dado cuenta y el chico tampoco ha avisado. Por eso es importante a los niños, a los pacientes pediátricos pequeños, 3 añitos, desde 2 añitos, hay que llevarlas al
a un centro oftalmológico a que allí pueden tomar su agudeza visual, por lo tanto ahí sí va a poder notar. Tenemos una llamada, doctor. Aló, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta, Sí, doctor. gracias por llamar. Adelante por tu consulta. Adelante con tu consulta. Tengo un niño de 5 años y él al momento de ver algunos dibujos de revistas, periódicos, tiende a acercar mucho para poder verlos. Entonces yo quisiera saber si ese es un indicio de que ya es corto de vista. Sí. Ya, adelante, doctor. Bien, ¿cómo está usted, señora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Definitivamente, de acuerdo que lo que está manifestando el niño o la niña, sí es probabilidades que puede ser corto de vista, por lo tanto, debes llevar a un consultorio oftalmológico para que lo puedan tomar sus exámenes correspondientes. Mismo. Exacto, señorita. También quería consultarle si la conjuntivitis puede ocasionar algún daño a la vista. Los urzuelos pueden generar un daño a la vista, la conjuntivitis, los urzuelos. Chalacio. ¿No? No. Claro, por ejemplo, no tanto tiene que ver con la refracción, totalmente diferente de la parte refractiva. Lo que es cierto, eso es lo que hablamos, son partes patológicas, ¿no es cierto? Quienes son encargados, los especialistas, en este caso el oftalmólogo, ¿no es cierto? A que pueden hacer las pequeñas suturaciones de cirugía. Por ejemplo, un chalacio es una obstrucción de las glándulas de las grasas. Urzuelo, ¿no? Claro, se le llama chalacio. ¿no? ¿No? Entonces, eso obviamente cuando va al centro oftalmológico, lo cual ellos pues van a hacer esa pequeña cirugía. Y no nada tiene que ver con la cirugía refractiva en este caso. Ya, ¿y la conjuntivitis puede generar algún malestar? Definitivamente su agudeza visual de un paciente ¿Puede disminuir? Puede disminuir, claro, pero tampoco cuando un paciente tiene este problema de conjuntivitis, pues tampoco uno no puede medir la vista, no puede refraccionar. Primero tiene que mejorar su calidad de visión, ¿verdad? Entonces luego Primero tiene que curarse la conjuntivitis. Bueno, a ¿no? través de los fármacos, porque Claro. eso ya se encarga el oftalmólogo a que ellos caricomas. Doctor Julián Huilta, ¿cuáles son las medidas de prevención en niños, jóvenes y adultos para no tener problemas con la vista? Las medidas de prevención, puede decirnos al público de Lima Norte. Por eso hace rato decía, ¿no? De que sí deben participar en su mayor porcentaje al hospital de la Solidaridad, a otros consultorios, para tomar su agudeza visual. Lo más primordial es esa, para detectar problemas ametrópicos oculares. Ya, eso es lo más importante. Eso es lo más importante, y ni hablar, en claro. la higiene, en los alimentos. En cuanto a los alimentos, siempre es importante, y siempre los médicos oftalmólogos siempre lo han tratado de que deben de consumir frutas, verduras en su mayor cantidad, ¿verdad? A que lo pueden ayudar a esta situación. La zanahoria, ¿cierto que es la mejor fruta? Un extracto de zanahoria, ¿cierto? porque tiene una vitamina carótida, número 3. Le agradecemos mucho, doctor Julián, por los consejos que nos ha dado hoy. Y así llegamos al final del programa. Hoy día tuvimos las consultas con las doctores, la obstetra que ha recomendado los chequeos médicos de las embarazadas, y también con el optómetra que también ha recomendado los chequeos médicos para febrero. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto.